Buenas, mi nombre es José Manuel y en este vídeo voy a presentar el proyecto final que he realizado para SEDU, que en este caso es una estación meteorológica con ciertas ampliaciones. En primer lugar, la PCB que hemos diseñado, o el sistema empotrado que se ha diseñado, está compuesto de un microcontrolador, 3 sensores y 2 actuadores, ¿vale? Como sensores tenemos un sensor LDR, un sensor de temperatura y humedad y un acelerómetro, ¿vale? Como nota importante de lo que es el propio acelerómetro, en este caso lo hemos conectado el pin SCL al pin SCL del microcontrolador y el pin SDA al pin SDA del microcontrolador. Pero en el caso de que no lo tuviera, que existen microcontroladores que no lo tienen, tendríamos que haberlo conectado a 2 pines analógicos. Luego también, como nota importante, el Bluetooth, que lo tenemos aquí, tiene que ir conectado el RX, tiene que ir conectado al TX, pero a través de una resistencia de 1K, y el TX tiene que ir conectado directamente al RX del microcontrolador. En caso de que no exista dichos pines, se recomiendan que sean los pines 0 y 1 del microcontrolador. En cuanto al ventilador, es importante que los pines INA y INB, que en este caso son estos dos de aquí, vayan conectados a 2 pines que tengan el gusanillo este, ¿vale? El gusanillo este significa que son de pulso modular. Entonces, para que funcione correctamente y se le pueda dar distintas potencias, tiene que ir conectado a 2 de esos pines. En este caso los he conectado al 3 y al 6. Esta es la board del esquemático anterior. Y estos son los distintos componentes que he utilizado a lo largo de toda la asignatura. En primer lugar, la primera es el Ego Omega 2560, ¿vale? He utilizado básicamente la versión piratilla del Arduino, básicamente porque es bastante más barata. Y luego he utilizado lo que es la versión Mega debido a que por falta de espacio dentro del Arduino 1 me he visto necesitado de comprar esta microcontroladora para evitar ese problema de memoria. Luego tenemos una Raspberry Pi 3, luego un acelerómetro MPU 6050, el sensor de temperatura y de humedad de HT22, un sensor de fotorresistencia, un LDR, luego como actuador un servomotor SG90 y un ventilador L9190, y luego como componentes adicionales la protoboard, 2 resistencias de 220, una de 1K y una de 2K, cables macho-macho y cables macho-hembra y hembra-hembra, jumpers para donde se pueda hacer más estético el montaje, pues hacerlo más estético, y luego un Bluetooth para poder hacer una comunicación inalámbrica. En cuanto a las tareas que tiene que hacer nuestro microcontrolador, son 4 tareas. Son 4 hebras las que se lanzan. La primera de las hebras, que será la primera tarea, lo que hace es leer del puerto serie o Bluetooth el comando correspondiente. Para ello se ha diseñado una máquina de estados que nos permite capturar las cadenas. Siempre empieza con un inicio una apertura de corchete, y si siempre se recibe otra apertura de corchete en cualquier momento, siempre pensaremos que es un nuevo comando. Y luego, si recibe una S, intentará ver si es un comando de lectura de sensores, y si es una A, verá si es un comando de accionar los actuadores. En caso de que después de esa S reciba el cierre de corchete, se tratará de una lectura de sensores, se procederá a invocar o a liberar el semáforo que está esperando la lectura de sensores, y si no lo es y es una A, entonces se esperará que recibir 2 datos más numéricos. El primero de ellos es el número el número de actuador que tiene que hacer la acción, y el segundo, la potencia que se le pasa al mismo. En caso de que se cumplan estas comas con estos dígitos y se termine
recibiendo el cierre de corchete, entonces accionará el actuador indicado por el primer número a la potencia indicado por el segundo número. ¿Vale? La segunda tarea que hemos dicho es la lectura de sensores, ¿vale? Esta tarea estará esperando a que el semáforo esté libre, y en el momento que el semáforo esté libre, que significará que la primera tarea ha recibido lo que es la apertura de corchete S, cierre de corchete, procederá a leer todos los sensores y depositarlo en una cola. Esta cola ya se encargará la cuarta tarea ya de procesarla. En el momento que termina la lectura de sensores, vuelve a liberar el semáforo, que será otra vez adquirido por la primera tarea. En cuanto a la tercera tarea, tenemos dos actuadores. El funcionamiento es análogo al anterior. Existe otro semáforo para los actuadores. Cuando se libera el semáforo desde la primera tarea porque se ha recibido alguna de las dos cadenas, o sea, la cadena A0 y un valor entre 0 y 9, o A1 y un valor entre 0 y 9, se ejecutará pues, la acción sobre dicho actuador, ¿vale? En caso de que el primero de los dígitos sea un 0, esta X afectará a la posición que tiene el servomotor, y si recibe un 1, lo que afectará es al ventilador, y la X representará la velocidad, donde 0 es parado y 9 es máxima potencia. Cuando termina de accionar o manejar el actuador, volverá a liberar el semáforo para que lo coja la primera tarea de nuevo. Y en cuanto a la cuarta tarea, lo que hace es volver a coge los datos que ha depositado la tarea número 2 en la cola, y construye una trama con las siguientes características para enviarlas a través del puerto serie o el Bluetooth, que es una apertura de corchete con una O, y luego el dato del sensor de luz, el dato de temperatura, el dato de humedad, el dato del acelerómetro, el ángulo X, el ángulo Y del acelerómetro de MPU-1050, y luego un checksum o CRC. ¿Vale? En este caso, el checksum, lo que se ha decidido es la suma de la parte entera de los 5 valores. Si es par, devolverá aquí un 1, y si es impar, devolverá un 0. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es, primero, voy a enseñar un vídeo que he grabado antes enseñándoos la instalación del microcontrolador ya montado y, de hecho, funcionando. Luego, probaremos el microcontrolador mediante la interfaz en Windows. Luego, entraremos dentro de la Raspberry para que veamos cómo se están generando los datos. Y, por último, veremos los datos en ThemeSpeak y en la aplicación móvil. Ahora os voy a enseñar el montaje del microcontrolador que he realizado. Bueno, en primer lugar, aquí vemos ya cómo se está encendiendo, ¿vale? Porque se le está solicitando datos, ¿vale? La Raspberry, que la tengo aquí conectada, ¿vale? Vemos que no hay ningún cable de por medio, ¿vale? Porque se está conectando a través del propio Bluetooth, ¿vale? Vemos que está pidiéndole datos, ¿vale? El microcontrolador, como hemos dicho, es un Lego Mega 2560, ¿vale? Es la versión pirata del Arduino Mega, ¿vale? El motivo es que es más económico, y luego aparte tiene más pines. Entonces es algo que nos puede venir a la larga beneficioso, ¿vale? En este caso, como he explicado, lo he utilizado porque podemos tener más memoria en las tareas para lo que es nuestro trabajo. Bueno, aquí tenemos lo que es el servomotor. Aquí tenemos el ventilador, ¿vale? Aquí tenemos el sensor de temperatura y humedad, ¿vale? Lo tengo separado. El motivo por lo que lo tengo separado es para que, si necesito darle refrigeración con un ventilador o algo, lo separo y lo tengo ahí dándole con el ventilador un poco para que coja frío y baje la temperatura un poco, ¿vale? Lo que es el sensor,
vemos que está conectado y la toma de tierra se conecta directamente a la toma de tierra, pero lo que es el voltaje y la salida tiene que ir conectado a través de una resistencia, que la tenemos ahí. Luego aquí tenemos el sensor MPU 6050 y aquí lo que es, no sé si se enfoca bien, el sensor LDR de intensidad lumínica, ¿vale? Como nota importante, estos jumpers de aquí los estoy utilizando para, en vez de tirar de cable, pues tiro de jumper que ocupa bastante menos espacio y es bastante más limpio. Entonces así intento evitar la mayor cantidad de cables. De todos modos hay muchos cables, podría haber muchos más porque he visto instalaciones en vídeos con muchísimas más. Y bueno, lo importante de todo es el Bluetooth, ¿vale? Lo tenemos aquí funcionando, utiliza 4 pins. Como nota importante, lo que es una de las salidas va a través de 2 resistencias, ¿vale? Esta que es una es de 2K, que es esta, ¿vale? Esa va a la toma de tierra. Y la otra, esta de aquí, es de 1K, que esa va conectada a la salida o el pin TX0, ¿vale? Y el pin que se conecta en la Bluetooth es el RX0, ¿vale? Y luego, lo que es el TX0 va conectado al RX0 del microcontrolador, ¿vale? Entonces van intercambiados el uno con el otro. Y bueno, ahí está pidiéndole datos, vemos cómo se va encendiendo lo que es el pin. Y mientras, lo que es la propia Raspberry, que no lo he abierto, para que veáis que está ahí dentro, la Raspberry, ya en su cajita, lo que hace es, pues le pide un dato a través del Bluetooth, la tarea de los sensores, pues pone el valor en la cola, y luego la cola, pues escribe a través del Bluetooth, o sea, la tarea de la cola coge el valor, y a través del Bluetooth se lo devuelve a la Raspberry se encarga de ponerlo en la base de datos. Y luego hay una tarea Node que se encarga dentro de la Raspberry, que se encarga ya de subirlo a ThemeSpeak. ¿Vale? Y ahora, a continuación, pues vamos a ir probando diversas funcionalidades que tenemos con esta aplicación. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es probar lo que es el microcontrolador únicamente, ¿vale? Sin la pasarela. La pasarela la probaremos después. Entonces, la idea es utilizar la interfaz que se desarrolló durante el módulo 6 para verificar que tanto que los sensores nos están devolviendo los datos y los podemos pintar en una gráfica, como que funcionan los actuadores cuando le solicitamos algún cambio en ellos. Entonces, para ello nos vamos al proyecto de Visual Studio que se realizó y vemos que está recibiendo datos los sensores. De hecho, si cambio un poco el acelerómetro, vemos de que se detecta el cambio, ¿vale? Entonces, espero que se muestre, ¿vale? Aquí tenemos el servo motor. Si yo cambio la posición del servo, vemos que cambia, ¿vale? Está recibiendo cadenas de A0 y un valor, ¿vale? Tiene 9 posiciones distintas, ¿vale? Y el ventilador, que en este caso, al no tener suficiente potencia, cuando lo active, dejará de coger datos. Entonces, aquí lo tenemos, en funcionamiento. No sé si se verá, espero que se vea. Puedo cambiarle el sentido. Y puedo reducirle la velocidad. Para dejarlo casi parado. Ahora va lento, va rápido, va lento y va parado, ¿vale? Entonces, con esto sabemos perfectamente que el microcontrolador funciona correctamente de acuerdo a las especificaciones que hemos dicho. Y ahora es momento de pasarlo a conectarlo a la pasarela. Bueno, y ahora vamos a ver utilizando el microcontrolador junto con la Raspberry. Cómo la Raspberry va solicitando datos a la microcontroladora y los va almacenando localmente. Entonces, para ello,
tenemos el RealUNC aquí ya preparado, ¿vale? Lo que he hecho es, he quitado la parte de lanzar de forma automática el script, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema y podamos nosotros controlar los datos que se van generando. Y entonces lo primero que haría el launcher realmente es conectarse al Bluetooth, ¿vale? Lo hacemos con el comando rfcom connect 0 y la MAC del dispositivo. Y le pongo un ampersand para que se quede el proceso en conectando, porque si le hiciéramos control C, directamente la conexión entre la BlackBerry y el microcontrolador terminaría. Entonces, actualmente aquí vemos en la base de datos, tenemos 6 datos, ¿vale? Vemos que el último dato es de hace 3 minutos, ¿vale? Porque ahora mismo no tenemos ya ejecutando el proceso, ninguno de los procesos, ni el que exporta los datos de la Raspberry a la nube, a ThingSpeak, ni el que trae del microcontrolador a la Raspberry. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar el programa Python, ¿vale? Que no voy a explicar mucho lo que hace verdaderamente. Entre muchas de las cosas que hace es periódicamente, cada 5 segundos, solicita un dato y cuando lo tiene, lo mete en la base de datos, ¿vale? Como medida adicional y porque se me va a hacer muy largo el vídeo, lo que hace este script es guardar el estado de los actuadores y grabar un umbral, ¿vale? ¿Por qué? Porque grabamos un umbral para que si supera un cierto límite el umbral, si es el LDR y sobrepasa en 200, eso está por aquí, en el código, que ahora mismo no lo veo, aquí. Si supera el umbral de 200, entonces lo que hace es, aparte de actualizar el actuador o insertar si no tenía, es decirle son mandar órdenes de ponte en tal posición o ponte en esta otra posición. De hecho, no sé si durante la grabación del vídeo lo habréis oído, se oía el servomotor moverse. Eso es porque se está superando el umbral en un momento y a los 5 segundos ya ha dejado de superar ese umbral de 200 y vuelve a su posición anterior. Pero bueno, vamos a probarlo. Por ello le damos a Run. ¿Vale? Vemos que se está ejecutando. Y ahora nos vamos aquí. Vamos haciendo consultas. Ya ha hecho una petición. Tenemos 7. Ahora tenemos 8 datos. Seguimos teniendo 8 datos. Ahora tenemos 9 datos. Vemos que en el tiempo, cada 5 segundos nos está trayendo un dato. ¿Vale? Está generando un dato y se está almacenando. De hecho, voy a intentar cambiar el ángulo del acelerómetro para que veáis que se va cambiando. ¿Ves? 25, lo estoy moviendo en el eje de la X. 37. De hecho, ahora acaba de dar 95 y el servo, no sé si lo habéis oído, ha cambiado el umbral, ¿vale? Ha dejado de tener el umbral que tenía. Vale, ahora me he equivocado de comando. Vale, 17 datos. 18. ¿Vale? Van generando datos. Y en el momento que yo le doy a parar aquí, stop, ya no deberían estar generándose datos porque ya hemos parado la aplicación que lo generaba. Bueno, ha generado uno más. El tiempo entre que le dábamos a parar y vemos que no genera ningún dato más. ¿Vale? Entonces, la otra operación que hace es tenemos un script node que lo que hace es vamos a buscarlo, esto está en proyecto final sedu, aquí. Lo que hace este script básicamente es coger en lotes de 100 datos y los va subiendo a ThingSpeak. ¿Por qué he decidido hacer 100? He decidido hacer paquetes de 100 porque puede pasar que en algún momento la Raspberry se quede sin conectividad y
en esos momentos lo que es el propio dato no se puede subir a ThemeSpeak. Entonces se estarían acumulando datos todo el rato y si tuviésemos que lanzar todos los datos contra ThemeSpeak, dejaría mucho tiempo, o sea, tendríamos mucho tiempo el proceso de ir subiéndose la tarea sin que se actualizara lo que es la tabla de tareas, porque los registros no se borran hasta en el momento que hace la desconexión con la base de datos. Y por tanto, puede ser que si tengamos 1000 registros y por cada registro tarda 1 segundo en subirse, tarde 1000 segundos en actualizar esa tabla. Cosa que ya son datos que no deberíamos realmente tener dentro de la tabla. Por eso estamos limitando a un máximo de 100 datos cada 30 segundos, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos 19 datos, como podemos ver. Entonces, vamos a lanzar el proyecto sudo node index.js. Ahora se está conectando y vemos que devuelve un 19, ¿vale? Eso significa que ha cogido 19 datos en su primera iteración. De hecho, si ahora nos vamos aquí, vemos que aún no ha terminado de subir todos los datos, ¿vale? Está subiéndose cada uno de esos datos generados a ThemeSpeak y ahora vemos que hay 7, ¿vale? Porque ya ha consumido 12 de los datos y ahora está vacío. Como ya no quedan más datos, la siguiente vez que se ejecuta el proceso, devuelve un 0, ¿vale? Y ahora, con todos estos datos, nos podemos ir a ThemeSpeak y ver si los datos están subidos. Entonces, vamos a meter las credenciales. Veo que no me accede. Un segundo. Vale, ahora. No sé por qué no me accedía. Vale, nuevo proyecto final Sedu. Y aquí vemos los datos, ¿vale? Como son datos a muchos días, pues obviamente se ven datos muy alejados. Entonces, para evitar este problema, pues lo cambiamos a que nos devuelva los últimos 30 resultados, por ejemplo. Y vemos aquí los datos generados en el último cuarto de hora, ¿vale? Para el LDR también podemos hacer lo mismo para temperatura. Vemos que la temperatura ha bajado de 30 grados que hacía casi a las 10 y 10 de la noche, ahora que son casi media, ha bajado a 27,7. Lo mismo con la humedad, lo mismo con el acelerómetro, etcétera. Y ahora, ya en el último apartado, vamos a ver cómo podemos llevar estos datos para que se puedan ser visualizados desde una aplicación web distinta de ThemeSpeak o lo que hemos hecho realmente, una aplicación Ionic, en este caso solamente compilada para la plataforma de Android, para poder tener en tiempo real los datos que nos da nuestro microcontrolador pasando por la pasarela. Y bueno, para terminar lo que es esta presentación, os enseño lo que es la aplicación móvil que he hecho, ¿vale? Lo tengo conectado con Google Chrome para que se pueda visualizar, pero bueno, puedo enseñarlo a través de la webcam, de que sí que existe la aplicación. Y bueno, es una aplicación muy sencilla. Lo que hace es devolver básicamente los últimos datos generados, que los más actuales que tiene actualmente ThemeSpeak, y te dice la hora, aunque la zona horaria ahora mismo no me coincide, ¿vale? Es menos, creo que está en menos 2 horas esto. Y bueno, vemos que se ha actualizado automáticamente porque ahora he vuelto a poner lo que es el launcher activo. Vemos que se ha actualizado automáticamente. Cada 1 minuto se actualizan dichos datos en tiempo real, aunque yo puedo coger y actualizarlo cuando quiero, ¿vale? Básicamente. Entonces, con ello podemos tener perfectamente un cliente que podemos, por ejemplo, poner este sistema
en un terreno agrícola o en cualquier punto exterior de la casa, como si fuera una estación meteorológica, y nosotros irnos perfectamente a cualquier lado del mundo y desde la aplicación móvil consultar pues cómo es la temperatura y humedad que hay ahora mismo en nuestra casa, e incluso que dicho comportamiento, la aplicación permita enviar un mensaje al microcontrolador especificando, por ejemplo, pues enciende el ventilador para refrescar la casa o, por ejemplo, tener un actuador que se encargue de abrir una válvula de agua que permita regar las plantas. Entonces, con esto hemos cubierto lo que es todos los pasos de construcción del sistema empotrado. Hemos empezado desde el diseño de la propia PCB, pasando a todo los cableados y sensores que hemos tenido que agregar. Luego, el propio código programado para hacer que se puedan leer los sensores y poderle pasar la información a cualquier dispositivo externo que lo solicite. Y luego la pasarela, que en este caso ha sido una Raspberry Pi, se ha encargado de, aparte de almacenar los datos localmente, ponerlos o publicarlos en la nube a través de ThemeSpeak, y luego todos los clientes pueden consultar estos datos en tiempo real. Eso es todo por este vídeo. Muchísimas gracias y espero que os vaya todo bien.